también he hecho otras cosas, digamos. De alguna forma, también en algún momento escribí para alguna revista o hice música en algún momento, pero digamos, por querer hacer otras cosas. De alguna manera, también la producción o la vida del productor, vamos a decirlo de alguna forma, tiene que nutrirse de otras cosas lados, complementarias. ¿no? ¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Luciano Ciampoli tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de la producción y la comunicación social. Luego de haber trabajado para canales de televisión en Argentina, llega a Panamá, donde rápidamente sigue construyendo su carrera en esta industria. Desde hace 8 años es el productor ejecutivo del programa que revolucionó la TV panameña y ha tenido los mejores ratings de la historia del país para un programa de su estilo. Su experiencia le ha permitido crecer hasta convertirse en el gerente de producción de la corporación Medcom. Pasemos a este episodio para conocer las herramientas y habilidades que le han permitido cosechar todos estos éxitos. Gracias por estar con nosotros una semana más. Es un gusto tenerlos por acá. Si eres nuevo en este espacio, bienvenido y felicidades por sumarte a esta comunidad de mentes curiosas. Recuerda que si eres nuevo, puedes suscribirte en todos nuestros canales. Nos vas a encontrar en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. En todos lados nos vas a encontrar. Importante que nos dejes por favor un comentario si disfrutas del espacio y que compartas las piezas y el contenido de valor que encuentras aquí, porque así como tú seguramente vas a aprender en esta sesión, hay muchas otras personas allá afuera que pueden aprender junto a nosotros. Con eso dicho, bienvenido Lu por acá, un gusto tenerte acá. Desde hace rato que quería invitarte y bueno, finalmente se dio. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que un placer estar conversando contigo después que te conocí allá a los 20 años que tenías. A los 20 años, exactamente. Que llegaste allá a darte golpe en realidad. Pero bueno, como la vida, a veces hay que darse golpe. Así es. Voy con una primera pregunta para ir entrando en materia y es la siguiente. Como ya las personas saben y comenté un poco de tu perfil, de tu background y demás, trabajas en producción. Sí quiero entender algo. ¿De a dónde vino el tema de producción? ¿En casa, en la familia, había alguien metido en esa industria, en ese mundo o no había alguien por ahí? Bueno, la verdad que más o menos. Yo soy de Córdoba, de Argentina. Mi mamá es profesora universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde en la carrera de comunicación social. O sea que mi mamá, además de ser docente, sí ha hecho radio, televisión, ha estado en los medios de alguna manera ligado siempre detrás de cámara. Es una persona que además también ha hecho teatro, escribe, investiga. O sea, sí había algo latente. Sí, había algo y definitivamente también en la época del secundario tenía compañeros del secundario con el que teníamos un programa de radio. ¿Sí? Hacíamos un programa de radio, La Palangana. Por suerte era todo analógico en aquella época y todo se perdió y no hay registro de lo que hacíamos, pero definitivamente es como que bueno, se acabó el colegio y ¿qué vamos a hacer? Comunicación social, como que me inscribí como en 3 carreras distintas. Hice un curso, el cursillo de música solamente para decir que en algún momento iba a ser músico. Me inscribí también en filosofía y letras y me inscribí en comunicación social. Creo que hice 2 semanas de las otras 2 y comunicación social la terminé. Fue en la que te quedaste. Exactamente, tal cual. Ok. Ahí, bueno, hay algo que quiero hablar un poco más adelante, que es como estuviste involucrado con temas de producción, digamos, ese programa de radio, esa primera experiencia, vamos a llamarlo así, esa primera experiencia que tuviste, y mencionaste una palabra que es curiosa, que es analógico. Cuando todo esto hace mucho tiempo era otro mundo. Producir otro mundo, llevar el mensaje allá afuera, otro mundo, el equipo con el que se hacía, el alcance que tenía y demás. Y tú has tenido, desde un punto de vista, primero juvenil, digamos, o escolar, esa oportunidad y luego a nivel profesional ver cómo ha sido la transición de toda esta industria. Y eso es algo que más adelante quiero tocar para entender un poco desde tu punto de vista. Pero siguiendo, para construir un poco más la historia, tienes estas 3 opciones, tienes interés en filosofía, interesante, no sabía esa parte, música, que sí sé que todavía es algo que llevas contigo, digamos, que eres apasionado por la música, y el área de comunicación social que eventualmente termina en producción. Exactamente. Entonces te terminas yendo por esa carrera, y cuando estás
estudiando, que esto es algo que he visto en muchas personas que he entrevistado, mientras estudiabas, ¿tuviste alguna experiencia laboral o estuviste full centrado en tu educación? ¿Cómo fue eso para ti? Tuve varias experiencias laborales y quizás la que más me marcó, la que más me enseñó, porque al final las experiencias laborales mientras eres estudiante, la ganancia mayor es el aprendizaje que uno adquiere en el día a día y en la práctica de la profesión. Sí, sí fue en una productora de televisión que se llama o se llamaba Atrox en Córdoba, que hacía productos televisivos para cable y para un canal abierto de la ciudad, de la provincia de Córdoba, sí, es un canal abierto provincial. Y, y la verdad que sí, me gustó desde el inicio. Esta profesión tiene mucho también de ir encontrando mentores, ¿no? O sea, al final es lo que te enamora o no del día a día, es un poco lo que vas aprendiendo en el camino y los mentores que vas encontrando en esta profesión. Y además de tener la posibilidad de conocer mucho a mis profes de la universidad, porque de alguna manera eran compañeras de mi mamá, Claro. que tenía una relación más cercana. Quizás una universidad nacional uno la ve como masiva, como que hay 500 estudiantes, pero al final yo conocía a muchos y éramos, digamos, muy participativos en la vida universitaria, y quizás también con esa conexión un profe era el que trabajaba en esa productora y nos lleva, y hablo en plural porque eran mis mismos compañeros que hacíamos radio en el Fue el secundario, mismo grupo. estudiamos juntos y fue el mismo grupo que también eh, después otro se fue y quedó estudiando cine y ahora es cineasta en Buenos Aires. Increíble. Pero Pablo, que fue mi compañero, terminamos juntos la carrera, que veníamos del secundario, trabajamos juntos en esa productora también. Y bueno, y ahora Pablo trabaja en una ONG en Barcelona, digamos, y sigue full metido en lo que es la comunicación social, ¿no? Claro. Pero básicamente, porque siempre vimos esto también y nos pasó en ese primer momento en esa productora, sentimos lo mismo que sentíamos cuando estábamos en el secundario, es decir, fuimos a un secundario especial, no era un secundario, era un secundario bastante liberal en el sentido filosófico de la palabra, no de la economía liberal, Ok. sino que era basado en que la educación, más que conocimientos, conceptos impuestos, eran una fuente de adquirir sabidurías y herramientas para desarrollarte en la vida. Y entonces nosotros agarramos por ese lado de comunicar. Ya en el secundario hacíamos videos para presentar nuestros temas, digamos, se trabajaba mucho así, era casi todo, se trabajaba estudiar en grupo y presentar en grupo el tema para el resto de la clase, y empezamos a hacer videos para eso. Entonces, después pasamos a la radio y después seguimos estudiando, y después llegamos a esta productora en donde era ver en la práctica y en el día a día lo que realmente queríamos hacer, y ahí había gente con muchísimo talento, con muchísima hambre de comunicar cosas, y nos enseñaron muchísimo, ¿no? Ahí te hago una pregunta. Me imagino que sí, Ujú. pero para entender, en ese periodo, sé que tu carrera, la gran mayoría de la carrera la has formado detrás de cámara, en producción. Pero me imagino que en esos primeros años te tocó también frente a cámara. Sí, me tocó, a ver, una muy, cositas muy chiquitas, sí, definitivamente, este, mm, pero creo que parte de estar, a ver, para poder responderte bien, sí, estuve o experimenté de todo un poco en esta profesión, pero rápidamente uno detecta cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y esto que me está pasando ahora de tener una idea bastante clara en la cabeza, pero no tener el discurso para poder dejártela claramente expresada, me di cuenta, espérate, yo tengo que estar detrás de cámara y quizás delante de cámara darle las herramientas a una persona que pueda conectar con el que está viéndolo
de manera más concreta, ¿no? Claro, o sea, tú rápidamente o digamos en un corto tiempo te diste cuenta que tenías más esa habilidad de la parte de producción detrás de cámara, de dirigir, de acompañar a la persona que era el talento, digamos, o el talento en cada uno de los programas, que termina Exactamente, siendo el comunicador, ¿no? exactamente, tal cual. El que termina siendo el canal directo con el público. Al final somos por el público y para el público y hay que comunicar de manera más exacta, precisa, concreta y lograr el objetivo que quieras lograr, sea entretener o sea informar, lo que Ujú. quieras hacer de una manera correcta y creo yo que rápidamente me di cuenta por dónde iban mis habilidades, ¿no? Claro, claro. Y, y así mismo, o sea, al final la comunicación social uno ve de todo también, ve parte de publicidad, ve mucho de... los primeros años son mucho de escrito, es decir, el periodismo gráfico, que en aquel momento era el periodismo. Claro, El periodismo claro. gráfico era el que mandaba, el Sí, que bajaba la línea ese era el de principal. la credibilidad. Exacto. Entonces, había mucho de esa parte. Y que por no dejar de experimentar, también pasé por ahí. También en algún momento dije, "Hey, vamos a probar en un medio escrito a ver qué onda, a ver cómo va la cosa. Y definitivamente que fue una linda experiencia, pero siempre sentí que realmente el lugar más cómodo, y no lo digo cómodo en el sentido de que me gusta vivir cómodo, al contrario, me gustan los desafíos, pero cómo desarrollarme mejor o mis habilidades se desarrollan mejor es Sí, a donde te produciendo, sentías como en casa, claro, digamos. Era en exactamente. esa parte de la producción. Y hay otra cosa que quiero entender. Entonces, tú haces, bueno, en donde naciste, te desarrollas ahí, Ujú. vas a la universidad, tienes esta Sí, primera oportunidad laboral donde estás en una productora, estás viendo ya producto televisivo, era, me imagino que informativo, comercial, había de todo ahí un mix y tú comenzaste a tener exacto. esas experiencias. Mencionaste algo que me gustó mucho y me gusta que lo pongas de esa forma porque creo que tanto en producción y en comunicación social como en tantas otras áreas, los mentores son claves para el proceso de Definitivamente. toda persona. O sea, y sí, yo creo fielmente que sí hay esas personas allá afuera de que cuando lo ven a uno emocionado por un tema, tienen las ganas de estirarte la mano y ayudarte a elevarte a un nuevo nivel, no darte consejos, ayudarte porque ellos saben los próximos 3 pasos que tienen que dar tan muy claros como tienes que darlos y demás. Entonces, entiendo que eso fue importante para ti, haberte encontrado con personas claves que te fueron guiando y traspasando ese conocimiento. Y lo que quiero entender es, cuando tienes esta experiencia y sigues trabajando, digamos, en este ámbito, nunca saliste del área de producción, o sea, siempre te quedaste ahí, ¿tuviste alguna experiencia en otro tipo de industria o esta fue la industria con la que te enamoraste y te quedaste? La verdad que siempre estuve en esta industria, ¿no? Al final, eh, nada, fue una industria que, como dijiste al principio, fue cambiando mucho. Quizás de los conceptos básicos y claves o del diagrama básico de emisor, receptor, canal, mensaje y toda esa historia sigue siendo el mismo, Sí. pero todo el aparato o o todo el formato, digamos, se fue cambiando muy rápidamente y, y de alguna manera al ir cambiando o al ir la tecnología apoderándose de la comunicación, te vas dando cuenta que va creciendo. O sea, al final el mensaje audiovisual, que es el que en el que yo estoy en ese mundo, cada vez es mayor, cada vez hay más plataformas para comunicar de manera audiovisual las cosas. Así que, Y disculpa que te ujú, interrumpa, y asimismo el consumidor también ha cambiado un montón, la forma en cómo digiere el por contenido. supuesto, sí, así mismo es. El consumidor ha cambiado, o sea, al final todo el paradigma de la comunicación audiovisual ha cambiado, hay mucho más oferta, quizás dentro de ese universo de ofertas hay una imposibilidad de consumirlo todo y de alguna manera también el público o la audiencia se va como, como entrenando para buscar lo que realmente le interesa y se va
y hay que estar muy atento a eso, y eso es, digamos, una parte linda de mi profesión, de ir viendo para dónde va todo y no dejar nunca de aprender, ¿no? Porque ahora los mentores, que en la carrera está, por más que haga esto hace casi 30 años, ahora los mentores son pelados como vos o como tú, perdón, que estamos en Panamá. Pelados como tú o gente que viene a lo mejor con otros skills. Sí, que son nativos ya en esta nueva Exactamente. era, digamos. Y a mí me toca ser el que fue a esa productora a ver cómo se hacía. Sigo con ese... Con esa mentalidad. Sí, exactamente. Hay que seguir aprendiendo y hay que seguir, de alguna manera, es cierto que tengo la ventaja de la experiencia, es cómo volcar esa experiencia a ese nuevo formato nuevo o nueva formato. forma de consumir. Exactamente, tal cual. Hay otra pregunta, Lu, que te quería hacer, que es, ¿en qué momento, y esto ya es algo personal que quiero conocer de tu historia, en qué momento y cuándo y cómo Lu sale de Argentina y aterriza en Panamá, de donde pudo haber aterrizado? Y está muy bueno, la verdad que también es otra cosa que me cambió la vida. Estaba en Argentina aplicando a varias becas para hacer maestría. Ok. Había en el 92 que salí de la universidad y bueno, hay que seguir estudiando. O sea, estaba en esta productora y me llegó la posibilidad de ir a hacer una maestría a España, Ok. a una universidad que la verdad que nunca la había escuchado en mi vida, que se llama la Universidad Internacional de Andalucía. Una locura muy grande. O sea, en esta oferta de maestría salió esta locura y nada, me anoté y Y fui. dijiste voy. Voy para allá, y estando ya en Madrid, que tenía que tomar, la universidad quedaba a unos 90 kilómetros de Sevilla. Ya. Llego a Madrid y resulta que de Madrid a Sevilla no había buses, porque en Sevilla eran las ferias de abril, en una fiesta gigante que hay en Andalucía, y conseguí un puesto en un cuarto refuerzo de, no sé, de una compañía media bruja que viajaba para Andalucía. Y en ese mismo bus iba una chica panameña que actualmente es mi esposa. Así fue que ustedes se conocieron, no te puedo creer. Así de loco todo. Sin embargo, tomó tiempo madurar esa relación, ¿no? Pero no Pero sabías que se habían conocido así por así una... el primer día, ¡Qué locura! y sí, fue muy loco. Yo recuerdo haberla visto entrar al bus y, como toda panameña, se fue para el fondo, y al fondo le dijeron, no, que tienen número los asientos, y la mandaron para adelante. Entonces la vi pasar y volver a pasar. Y cuando llegamos a esa ciudad, la ciudad de Huelva, alguien pregunta, bueno, ¿quién va para La Rábida? Que así se llamaba el lugar donde quedaba nuestra universidad. Y entonces ahí éramos varios los que íbamos en ese bus, y vi que ella iba para allá, y ahí empezó muy lento a cocinarse una relación, y ahora tenemos una hija de 10 años y estamos acá en Panamá Ok. desde ese fue el año 2000. A finales del 2000 yo llegué a Panamá, así que hace 23 años que estoy Hace aquí. 23 años que estás acá. Así Mira mismo. que esa parte de la historia no la conocía y siempre tuve esa duda de cómo habías terminado, si ¿Cómo había quedó sido, este man acá? cómo quedó Lu de Ujú. Córdoba acá en Panamá, no sabía si había Sí, sido una oportunidad laboral o claro. algo, ya entonces conozco que fue coincidencias de la Sí, es vida. culpa de Flor, sí. Es culpa de Flor. Ujú, Definitivamente ya sé, Flor, tú fuiste la culpable ujú. de haber traído a este genio, porque para mí tú eres un crack y siempre lo he dicho, y desde que te conocí admiro mucho la forma en la que trabajas y cómo llevas los programas que has llevado, y luego quiero comentar un poco de eso. Ahora entendiendo que hace 23 años Ajá. aterrizas aquí en Panamá, Sí, traes obviamente una caja de herramientas, así como uno anda por la vida con su caja de herramientas. En tu exacto. caso era producción, toda la parte de televisión, etcétera, pero más que nada en el parte de backstage. Ujú. Cuando tú llegaste aquí a Panamá para ir construyendo una imagen a las personas que son de Panamá y a las personas que son de otros países latinos que nos escuchan, que igual seguramente los escenarios serán muy similares. Cuando tú llegaste aquí en el 2000 a Panamá, ¿cómo encontraste esa industria aquí en Panamá? A tu memoria, qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo estaba? Bueno, yo llegué en una época en donde Panamá había un, una buena o un, ¿cómo llamarlo? Un boom
económico muy importante. Y definitivamente cuando hay crecimiento económico más allá de lo esperado, una de las industrias que más crece, digamos, además de las construcciones y las industrias que ya sabemos que cuando hay crecimiento económico se ven beneficiadas, es la industria de la publicidad. Y yo entré a producir o a una productora de publicidad. O sea, los primeros trabajos que hice aquí fue en publicidad, una industria que producía mucho en Panamá, no solamente para nuestro mercado, sino para mercados regionales. Desde Panamá, desde Panamá se producía para otros lugares. Aquí hicimos publicidad, o sea, en donde estaba trabajando para Perú, para Guatemala, para diferentes países, hasta para el mismo Venezuela, que les convenía. Venezuela tenía todavía una industria importante, pero era muy costosa, entonces de alguna manera por niveles de costo se hacían cosas aquí en Panamá. Y en Panamá había productoras muy grandes, muy importantes, linkeadas a casas productoras de Miami, por ejemplo, donde se revelaba, había como mucho movimiento y nada, y a través de hacer una publicidad para una marca de electrodomésticos, LG, en una charla, en una conversación muy, muy casual, el coreano, que era el gerente de marca de ese lugar, se llamaba Luciano Park. O sea, ¿por qué Luciano? Y, por esa conexión o esa casualidad de tener el mismo nombre. Después me enteré que los coreanos se ponen un nombre X ellos se ponen su nombre occidental. Sí, acá. Exactamente. No es que se llamaba así el maestro, pero él eligió ese nombre, digamos. Y entonces él venía con una idea de hacer un programa para jóvenes de concursos y que acá se terminó llamando LG Quiz. Y fue, digamos, a través de eso mi entrada a la televisión. ¿Qué año, para tener una idea? Eso era 2003 ya. Sí, 2000 o 2004. Por ahí los años se me van, tú disculpa. Y nada. Ese programa duró 3 años, estuvo en TVN primero, después pasó a Telemetro, de ahí es que mi salto de un canal al otro, y nada, y fue muy interesante, fue un programa en realidad diferente a los programas que se venían haciendo, no es porque era diferente, sino simplemente porque lo pagaba solo la marca LG, pagaba toda la producción del programa y nosotros... la producción entera, nuestros reportes, digamos, más que al canal, eran a la empresa. Directo con la marca, claro. Exactamente. Entonces, fue un experimento o un capricho del señor Luciano Park, que cuando ya él lo ascendieron y lo mandaron a un mercado más grande, que fue a Brasil, no sé si logró hacer esa idea en Brasil, pero aquí murió, digamos. O sea, aquí nadie dentro de la empresa lo apadrinó el proyecto. Exactamente. Pero y esos 3 años fueron 3 años ininterrumpidos, o sea, eso que fue un programa que seguramente algo para atrás les tenía que estar dando. Sí, así mismo es, y la verdad que o sea, participaron colegios de todo el país, eran los graduandos que participaban en preguntas y respuestas, iban ganando y después terminaban ganando becas y buenos premios. Brutal. Y electrodomésticos, por supuesto, claro. Para tirar para arriba había para todo. Así que la verdad que fue no solamente una experiencia muy linda laboralmente, sino que me sirvió también para conocer todo Panamá, porque había colegios de Boca del Toro, de Chiriquí, de diferentes ciudades de Chiriquí. Colegios también, llegamos a tener colegios de Darién, de Santa Fe y de Yavisa. Entonces, ya a los pocos años de vivir acá, ya me manejaba por todo el país, estaba buenísimo. Sí. O sea, y Panamá me parecía espectacular porque a nivel de distancias todo era como muy cómodo y traíamos a los chicos y los alojábamos en un hotel y al otro día grabábamos el programa y nada, estaba muy, muy divertido. Y ahí cuando tuviste esta experiencia que ya hiciste un salto, digamos, publicidad llegaste, hiciste un salto y ya quedaste en tele, que es donde has estado los últimos 15 años por lo menos. Exacto.
Ese programa, ahí tuviste una experiencia, ¿ese programa iba en vivo o pregrababan y salían? Ese programa era pregrabado. Eran pregrabados, Todo ok. pregrabado, Ok, era exactamente. pregrabado. So, ahí todavía no habías tenido una experiencia, un programa en vivo, que ese es otro monstruo. Otro monstruo, sí, definitivamente no. Lo tratábamos de grabar lo más en vivo posible para que se vea la energía de lo que es un game show Ajá, de preguntas y respuestas, pero sí, había pregrabado, ¿no? Y además lo claro, hacíamos de esa manera por un tema de recursos porque grabábamos en ráfagas, es decir, grabábamos ya. todos los programas de un mes en un solo día. Claro, Entonces, hacían un batch es, de contenido, eh, digamos, en ese día. exactamente. Entonces nos quedaba todo el resto del mes, no solamente para editar eso, sino para ir y hacerles perfiles a los estudiantes, hacerle el perfil del colegio Ujú, e ujú. ir avanzando con el resto de los colegios. Ahí también conocí cómo es la gente en el interior, de que llegábamos a los colegios y todo el mundo te invita a un sancocho y entonces ya me comía Ajá. 3 o 4 sancochos al día y estaba buenísimo, ¿no? O sea, fue una experiencia muy linda a nivel, como te dije, profesional, pero también a nivel personal, porque fue realmente tener contacto con todo Panamá. Claro, eso para ti fue una bienvenida como muy pocos han tenido a Panamá de Exactamente. realmente poder ver las raíces del Ta- país en Así todas mismo. sus atmósferas, Sí, digamos, sí, en todos sí. los diferentes lugares, Sí, sí, lugares sí. del país. Llegas a un colegio en Colón y te está esperando la banda del colegio. Hacíamos las audiciones para ver qué chicos eran los que iban a participar y después cerraban con un baile de congos y entonces ahí, ¿qué es congo? Y los mismos profes te van contando y brutal, Ajá, buenísimo. ajá, increíble, increíble. Y entonces es así como ya tú quedas vinculado, comenzaste como dijiste en Sí. TVN y Ujú. luego ya quedas dentro de Medcom en Telemetro, que pasaba en ese programa. Sí, Y de ahí, entonces ya tú te mantienes trabajando en producción para televisión, ya que estás dentro de la maquinaria de la televisión aquí en Panamá. sí, siempre de alguna manera, quizás por curiosidad o por lo que sea, o por necesidad, por lo que sea, también he hecho otras cosas, digamos. De Ok, alguna forma, también en algún momento escribí para alguna revista ok, o hice música en algún momento, pero digamos, ok, por querer hacer otras cosas. De alguna manera, claro. también la producción o la vida del productor, vamos a decirlo de alguna forma, tiene que nutrirse de otros De cosas lados, ¿no? complementarias, Porque claro. para mantenerse fresco y poder ser creativo, creativo lo pongo entre comillas porque en realidad más que creativo, lo que vas haciendo es apagando fuego, pero hay que estar fresco mentalmente Ujú. y hacer otras cosas te ayuda para poder decir, bueno, ahora vámonos por este lado. Claro, bueno, es que ahora que lo dices, en realidad, quien produce, sí es cierto, hace poco entrevisté a Regina Barleta, Claro, lo máximo por ella, y supuesto. que trabaja en temas de cine también, Ujú, y hablábamos justamente de eso, que obviamente tienes un perfil muy operativo, o sea, ujú. de que las cosas corran como sabes, como un tren, Sí, en los tiempos que tiene que ir, pero sí tiene ese compuesto creativo ujú. porque al final eres quien está en el centro de las producciones, entonces llegan Sí, ideas, te presentan ideas, también tú tienes que ser el filtro entre sí y no, entonces ese elemento sí, siempre va a estar ahí. totalmente. Y otra manera de verlo, quizás es muy operativo, pero los recursos son limitados y tú quieres contar cosas con recursos limitados y la creatividad también te ayuda a eso, a decir, con lo que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Entonces, no es solamente la creatividad de vamos a volar y vamos a hacer algo de alto vuelo, sino también vamos a hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos. En el Para eso momento, también, sí, en el momento, hay que utilizar esa parte, ese lado claro. creativo, ¿no? Porque así como lo dices, con los recursos que tenemos, hay producciones que tendrás más recursos y te Ujú, puedes dar un poco más de libertades y involucrar más elementos, personas, y hay ujú, otros que con pocos recursos tienes que sacar la producción adelante. por Entonces, supuesto. siempre esa mentalidad de con lo que hay, se hace y se hace el producto para que quien está del otro lado casi que no se dé cuenta si hubieron o no hubieron. Ese es el mundo ideal. Claro, Ese es el mundo ideal. Sí, el que está del otro lado, lo que tienes que lograr es que se entretenga, se divierta sin darse cuenta de nada. Es cuando ajá,
que se entrega a la fantasía, es como cuando vas a ver una obra de teatro, te entregas a la fantasía sin pensar si el foco está apagado, que este es un actor y el Que vestuario... salió tarde Sí, o no. o te das cuenta que los, ¿cómo se llama? Los decorados no están del todo... No, o sea, te entrega... Que nada de eso se tenga que notar. Para que eso no suceda, le metes esa energía, digamos, de creatividad. O sea, es como lo que no se ve, pero se transmite de alguna forma. 100%. Y nada, y al final, a veces lo logras, a veces no, pero Hay otra cosa que te quería preguntar, sí. que es que obviamente por naturaleza esta industria y por estar expuesta a tantas personas, Ujú. o sea, como es televisión y tienes alcance al país entero, tiene siempre un elemento de que, o sea, hay mucho área gris, pues hay mucho área gris y a lo que me refiero con eso es que hay mucha gente que va a estar siempre opinando de las cosas que se hacen. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Sí. Entonces tiene un compuesto fuerte como de ensayo y error. Quería preguntarte sobre tu perspectiva en ese tema de cómo ir sobre la marcha iterando, ¿sabes? Probando que sí funciona, que no. O sea, cómo es ese proceso, digamos, dentro de... Sí, totalmente. Bueno, como te acordarás, nosotros tenemos varias mediciones primero. Antes que el feedback del público nos llega la medición del rating, que está ahí minuto a minuto. Ahí viene la otra parte que es bien importante, que es definitivamente el feedback del público. Y hoy por hoy tenemos la posibilidad de recibir feedback automático a través de las redes sociales. Ajá. Anteriormente la gente se ponía brava y llamaba, o sea, llamaba al canal, páseme con el productor, ¿no? Usted, y te decía sus cosas, ¿no? Y eso es, primero, tomarlo como, como que lo sienten parte de ellos al programa, o sea, como que sienten que tienen la posibilidad de dar su opinión y de tener voz sobre el programa, y eso está buenísimo. Eso es decir, importantísimo, sí. importantísimo, que la persona se sienta que tiene la potestad de criticar el programa, de aportarle al programa, no importa cómo lo hagan y en qué lenguaje, esa parte a mí realmente nunca me pareció importante, pero por sobre eso valoro que realmente se haga, que lo sientan suyo y que lo hagan. Ujú. Y después hay muchas cosas que sí, uno analiza y dice, bueno, la gente no sabe por qué hacemos ciertas cosas, eh, por qué no podemos hacer otras, porque de vuelta los recursos son limitados y tenemos que cumplir con los objetivos de presupuesto. Y otras que sí, que vamos tomando ideas y vamos ajustando y vamos cuando logramos producir 100% para la gente, creo que logramos hacer el programa perfecto, ¿no? Ujú. Que la gente te vaya... Porque cuando lo hacemos full nosotros, tenemos limitaciones porque nos vamos acostumbrando a una rutina y la gente te va detectando, ahora van a hacer esto, ahora van a nominar a este porque... Ajá. Y Ajá. cuando se te empiezan a ver los hilos, digamos, diríamos en el, en el titiritero de las marionetas, cuando es porque no lo está haciendo tan bien. Ujú. Cuando, Pierde ese aspecto como de suspenso, sí, de ser exactamente, impredecible. se pierde la magia, ¿no? Entonces, está interesantísimo analizar el feedback en ese sentido, en el que aporta para, para sentir que lo producimos junto con la audiencia, ¿no? Ujú. Y después, bueno, hoy por hoy, los programas de televisión ya son productos audiovisuales que son 24/7 porque son generadores de contenido, ya no son programas de televisión como tal, son Claro. generadores de contenido que una parte sale en televisión, otra parte va saliendo en redes, otra parte se sube al canal de YouTube, la parte, digamos, backstage. Entonces, de alguna manera, te van llegando feedback distintos porque son audiencias diferentes que no necesariamente son personas diferentes. Yo como audiencia en televisión me comporto de una forma y yo como audiencia en redes me comporto de otra. Interesante eso. Entonces, el feedback lo vas recibiendo de diferentes plataformas y de alguna manera tienes que ir acomodando los contenidos que va en cada lado, ¿no? Pero
eso no hay recetas mágicas, eso es como dijiste recién, es ensayo y error, y en un programa diario es más fácil la revancha, digamos, o el ajuste. En Claro. un programa semanal te cuesta mucho más porque, bueno, vamos a probar la otra semana y así y así. Claro, y sí, iteraste, digamos, 2 veces y ya pasaron 3 semanas, y así, ¿no? Exactamente, tal cual. Ahora, vamos a como dicen, vamos a address the elephant in the Sí. room, que es que hace 8 años, como dijiste, que Ujú. nos conocimos, yo conocí a Luciano y viceversa, nos conocimos hace 8 años porque yo entré a un megaproyecto que estaban haciendo aquí en Panamá. Y vale la pena recalcar para las personas que son de aquí en Panamá, pues por supuesto están conscientes de qué programa es. Para las personas que son de otros países de Latinoamérica, ha estado este programa en muchos países de Latinoamérica y para otros tal vez no. Fue un programa que llegó a Panamá que se llama Calle 7. Y eso en realidad fue un antes y un después indiscutible en la televisión de este país. Tú, cuando este programa comenzó, estoy seguro que nunca te imaginaste lo que iba a llegar a ser. O sea, tal vez sí, venía y hay su historial de Chile, donde Sí. nació, y de otros países, pero igual yo creo que hasta que no lo vives, Ujú. no lo terminas de No, asimilar, ¿no? definitivamente. Y quiero preguntarte, para comenzar la historia desde el inicio, cuando todo esto Ujú. comenzó hace 8 años, tú siempre estuviste involucrado con el proyecto desde el día 1, ¿no? Desde el día uno, exactamente. Claro. Cuéntame, y vamos a hablar de lo que ha sido esta trayectoria de un programa que en verdad, y soy enfático con eso, revolucionó la historia de la televisión en este país y revolucionó también en muchas formas, no sé, como que la conexión que tienen ciertas personas que tienen el mismo Ujú. canal por haber traído ese proyecto a Panamá con la gente, con el pueblo panameño. O sea, yo 8 años más tarde todavía, a donde sea que salga, la gente todavía, mucha gente, y Claro. más si es en el interior del país, donde Ujú. hubo todavía un auge más fuerte todavía, me tiene ese vínculo con. O sea, es Claro. algo que marcó a la gente de verdad, y estamos hablando de todas las edades. Ujú. 50, 60 años Totalmente. a 10 años. O sea, es una cosa loquísima. Entonces, sí quería conocer como productor, como una persona Ujú. que ha estado en el centro y ha sido el capitán del equipo, junto a obviamente otras personas espectaculares del equipo que han trabajado, cómo ha sido esta experiencia de trabajar un programa así, irlo creciendo e irlo adaptando para mantenerlo relevante. Claro. Bueno, la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo. Sí es un formato inexplicable lo que genera de conexión con la gente de diferentes edades, como tú dijiste. Pero un fanatismo de Fanatismo locos. mal, sí, fanatismo para algunos mal. Pero a ver, esto llegó por lo que me cuentan, porque no fue directamente a mí, la directora de programación, Lorena Sánchez, junto con el director de producción, Juan Carlos Barreiro, que tú lo conoces, Por supuesto. nos llegó y dice, bueno, el señor Nico, dueño del canal, Ajá. dice que tenemos que ir a ver un programa a Ecuador de unos manes que corren, saltan y compiten. Es como para la gente, y yo voy a poner un video por aquí para que tengan una referencia, pero imagínense como el programa este que se hacía en la isla paradisiaca, que hacías retos y eso, pero quítale la isla y lo pones en un estudio. Y lo pones en un estudio, exactamente. Entonces, bueno, se armó un viaje, se sumaron otros gerentes de operaciones, el de administración, vamos para Ecuador a verlo. Pasa mucho en esta industria que en otros países los canales, a nosotros también lo hemos hecho, cuando llegan países te reciben muy bien, te abren las puertas. Ok. Mira, nos pasó cuando hicimos Pequeños Gigantes, cómo nos recibieron en Televisa, te dan toda una... Entonces nos recibieron muy bien en Ecuador y nos empezaron a mostrar el programa y yo decía, son 16 chicos jóvenes que se ven bien, que son cool, chévere, pero no entiendo por qué están compitiendo todos los días. O sea, Ok. al final, sí que hay una final, que después volvimos a esa final de esa temporada, era la quinta temporada que hacían en Ecuador. Y claro, ese sí es un evento impresionante. Pero me doy vuelta y ese día había una fila larguísima en el canal y digo, espérate, esto tiene algo. O sea, que yo no lo entienda no significa Que nada. no haya algo, claro. Exactamente, esto tiene algo porque hay gente allá afuera bajo el sol en Guayaquil que es igual de húmedo que nuestra ciudad. Ajá.
haciendo fila a las 2:30 de la tarde para que el programa ya es a las 5 de la tarde. O sea, está queriendo entrar. Reservando su cupo Sí, para entrar. para entrar abajo el sol, porque en Ecuador lo hacen en los estacionamientos del canal. A las 2 de la tarde le dicen a todos los colaboradores, saquen sus carros que tengo que armar el estudio de Calle Ajá, 7. que tengo que montar el set. Teco estaba allá. Teco, imagínate. Entonces armaron las competencias. La gente de Ecuador después nos invitó a cenar, nos dio toda una charla espectacular. Entonces vieron parte del programa en vivo. ¿Ustedes se quedaron Lo bien? vimos en vivo. Ok. Un ratito en la unidad móvil, otro ratito en el público. Entonces, nada, vamos a hacerlo en Panamá. Dale, vamos a hacerlo. Realmente necesitábamos un producto para las tardes que rompiera la hegemonía de años de novelas, digamos, repetidas, digamos, novelas que habían sido de prime time y que se repetían, y de la jueza Polo, digamos. Y la GOAT, sí, la Ana María Polo, que era la que dominaba. Que dominaba la tarde, exactamente. Oye, yo me acuerdo si estamos hablando que, bueno, sí, o sea, ya cuando comenzó era 2012, 2013, pero si yo tiro para atrás, yo me acuerdo mis años en la escuela, yo tenía 13, 14, 12 años y yo llegaba a ver a Ana María Polo. Claro. ¿Qué hacía un niño de 12 años viendo a Ana María Polo? No Nada. sé, pero tenía de todo ese programa. Y bueno, nada, nos tiramos, hicimos un súper buen casting. La verdad que la gente de Chile te manda todo el formato, su brand book, que en televisión le decimos Biblia, y basamos tal cual, hicimos todo lo que tal cual decía la Biblia, pero en algún momento dijimos, no, espérate, esto viene de Chile, Ecuador es diferente, hay que meterle como un toque panameño. Ese era como... Y eso es lo bueno también de este formato, que no es un formato tan cerrado, sino que de alguna manera se le puede dar como su toque. Tropicalizarlo un poco, ¿no? Exactamente. Entonces, y nada, ese primer casting fue buenísimo. Después llegaste y te sumaste ahí y fueron avanzando las temporadas y fue el programa y siguió creciendo, ¿no? Y siguió creciendo. Después la idea o una de los objetivos del programa es que de alguna manera ir creando talento para otros productos. Íbamos bien encaminados, tuviste tu experiencia de presentador ahí en Calle 7 Teens y en el Kids. Exactamente. Entonces, y de ahí tuve otra experiencia gracias a esa que quedé en el After por 2 años. Exactamente. O sea que sí es cierto que dos cosas a mi parecer, que transformó la historia de la televisión aquí en Panamá y que generó una conexión única con la población que ve televisión abierta. O sea, a ver, para que tengan una referencia, los eventos, cuando íbamos a hacer eventos en el interior y eso, en los moles llegaban miles, pero exactamente, miles de personas. Y cuando uno salía a la tarima es como si uno fuera los Beatles. O sea, yo no te puedo explicar eso todavía. Yo miro para atrás y es una experiencia surreal que creo que muy pocas personas van a experimentar en la vida y es una cosa surreal lo que hizo realmente. Definitivamente. Y dos, que sí es cierto que muchos de los perfiles que pasaron por ahí, personas, compañeros, colegas que estuvieron en el programa, utilizaron la plataforma para desarrollarse a nivel personal, conocer, que las marcas les conocieran, afinar ciertas habilidades y demás. Entonces era... Porque se da lo ideal, que no siempre se da, que es la verdadera transacción ganar-ganar. Es decir, hey, estás en el programa, pero usa el programa. El programa y usa... diciéndolo en el buen sentido, digamos. O sea, aprovechar la plataforma. Aprovecha el programa. Y nada, y sí, el público que vio, el público se apasionó con gente de la calle, de alguna manera se llama Calle 7 porque es eso, gente de la calle donde está representando en competencia lo que le pasa en la vida, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde, a veces se es injusto. A veces me hacen trampa, a veces me roban, pero a veces disfruto, a veces me río, a veces bailo, a veces pasa de todo. Y me veo representado en los rojos, que son como más peleones, o me veo representado en los amarillos, que tratan de ser
un poco más de trabajar en equipo y de alguna manera simboliza lo que me pasa en el día a día, ¿no? Entonces, creo que hizo una conexión espectacular. Y lo sorprendente de todo es que cuando en pandemia dijimos, bueno, no podemos hacer Calle 7 porque acá hay contacto físico con estructura, con todo, la gente desde el primer día, pero ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Y tuvimos que volver. O sea, no nos quedó otra. La gente les hizo volver. Claro, no nos quedó otra que volver. Y vuelve a sorprender que se vuelva a llenar el Roberto Durán en una locura, miles de personas, estamos de vuelta. Sí. Miles de personas en la final, que fue hace poco. Sí, 6.000 personas ahí. Qué locura. Y entonces, 6.000 personas, porque en el Roberto Durán todavía no se puede usar el anillo de arriba, sino que te dejan solo los dos anillos del medio y el primerito. Pero es de loco, o sea, pero bien, o sea, a disfrutarlo, ¿no? Mientras dure y la gente quiera, ahí nos toca. Claro. Seguir haciendo. Y sí, y es un programa que es eso, es un programa que sigue, y obviamente por eso digo que, y más cuando estás expuesto a tantas personas, siempre hay un área gris, porque hay mucha gente que dice, no, que tal vez es un programa nuevo, pero del otro lado tienes la balanza de gente, o sea, una avalancha de gente que dice, lo amo, lo adoro, lo quiero, como tú dices, en pandemia la gente lo pedía y la gente es lo que hace que vuelve, porque al final, antes mencionaste dos cosas importantes, que los programas se tienen que hacer con lo que se tiene disponible y se tiene que hacer para que, por supuesto, sea un programa donde se pueda monetizar y pueda tener un retorno positivo. Y ese retorno te lo da que la gente siga interesada en el producto. Por supuesto. O sea, no es que el canal va a hacer un programa porque tiene ganas de hacer un programa. Tal cual, así mismo. O sea, se hace lo que la gente está solicitando. Así mismo. En esa, digamos, necesidad de la gente o en esas ganas de la gente de consumir algo que ha estado siempre muy latente en Calle 7, sé que ha habido momentos en donde han llegado productos o otros proyectos donde comienzan entonces a pelearse el espacio. Hay proyectos que no han estado cerca y otros proyectos que han comenzado a pelear. Y creo que en esa pelea del espacio y de la atención de la gente se forma otra dinámica porque tienes que comenzar a ser más recursivo, más creativo, etcétera. Quiero hablar un poco como de esas etapas en donde han habido proyectos interesantes que ha traído otro canal o otro producto, lo que sea. ¿Cómo se tomaba, digamos, eso dentro del equipo de trabajo para decir, hey, ¿qué nuevo podemos hacer para mantenernos siendo líderes? Que al final es lo que el programa ha sido por tantos años. Sí, por supuesto. Bueno, la primera reacción de todo el mundo que es natural es, por supuesto, es una amenaza, ¿no? Es un poco la ansiedad o el temor de qué va a pasar ahora. Y después es un elemento motivador para lo que dices, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros para diferenciarnos y para, más siendo, digamos, la novia más vieja, digamos, llega como una nueva. Más jovencita. Sí, y entonces, y de alguna manera ese desafío fue bien interesante. Y creo que la clave tuvimos perdidos en algún momento buscando por dónde diferenciarnos. En primer lugar, decidimos hacerlo por el lado de que realmente nosotros éramos la competencia de verdad. Ahí reforzamos el concepto de que la competencia es de verdad y no son besitos y pastelitos y cosas que... regresaron como a la esencia. Sí, regresamos a la esencia de lo que es el programa, aunque perdimos parte del entretenimiento, volvimos a hacer full competencia, con el riesgo que eso significa, más lesiones, más gastos en medicina, ese tipo de cosas, pero hizo el trabajo, digamos. O sea, definitivamente nos diferenció, no somos lo mismo. O sea, que era el primer objetivo. Bueno, no somos lo mismo por esto, porque la competencia es fuerte y es de verdad. Y el siguiente paso, y creo que fue contundente, ahí sí fue diferenciarnos a nivel, lo voy a decir sin creerlo del todo, porque hay parte que uno se alinea a lo que el equipo decida.
pero a diferenciarnos a nivel de valores, digamos. Es decir, no vamos a mostrar tanta carne, no vamos vamos a volver también a los principios de valores de la competencia, el trabajo en equipo, a volvernos a ganar a los padres que decían, no, en Calle 7, ahí ven puras cosas que no, o sea, volver acá es como una televisión más de valores. Claro. Y entonces creo que con esos dos elementos, el primero, intensificar la competencia para diferenciarnos del otro programa, y el tema de volvernos más positivos a nivel de valores y mostrar al otro como el antivalor, porque ese es como era la estrategia, digamos. Creo que rápidamente recuperamos el liderazgo y no lo volvimos a perder más, ¿no? Claro, ahí la segunda parte de esa ecuación, digamos, que generaron como plan de acción frente al otro programa que apareció en su momento y que también hizo mucho auge, siento que no solamente como parte de una estrategia, sino como responsabilidad de que uno llega a cientos de miles de hogares en Panamá, y en realidad las personas que estaban en pantalla se volvieron, o sea, ídolos y referencias, y lo que hacía él, lo hacía yo. Exactamente. Como me comportaba él, me comportaba yo. Tal cual. Sí, tiene un riesgo, ¿no? Que el riesgo es que lo que tú predicas con la palabra, después las acciones hablan las acciones más que las palabras, son como más ejemplificadoras, ¿no? Entonces, de alguna manera te pone entre la espada y la pared cuando un competidor, decimos una cosa, pero actúa de otra forma. Nos tocó sacar de competencia a muchos competidores porque pregonábamos algo. Por eso recién te dije como que no creo yo al 100% de que, porque al final si tú representas la vida en Calle 7, en la vida también me equivoco y en la vida también puedo pedir perdón y tengo otras oportunidades, pero cuando ya mi discurso es yo defiendo los valores positivos a diferencia del otro, ya si me equivoco, entonces me tengo que dar un paso al costado. Ya no tengo una segunda oportunidad. Claro. Eso es un poco lo que nos pasó en ese momento. Creo que todos después tuvieron segundas oportunidades, porque la vida se trata de eso también. Si estás realmente arrepentido y el público te cree que estás arrepentido con lo que hiciste, porque lo hiciste en un momento de calentura o en un momento, qué sé yo, de cualquier cosa, no pasa nada. O sea, claro. Se sigue. La vida continúa y nos podemos reivindicar todos los días, digamos. Claro. Ahí a mí jamás se me olvidará un gran personaje que pasó por ahí, el señor Claudio Hawkins. Por supuesto. Un gran personaje. Ahí siempre nos mantenemos en contacto. Que el auge de esto fue tanto, yo jamás me olvidaré. El man decía Calle 7 cambió la historia de este país, y que tú entras al gueto ahorita, tú entras a los barrios, ya no juegan fútbol, juegan Calle 7 los niños. Es verdad. Ahora la producción que está a cargo de Rossi, no sé si te acuerdas de Rossi. Claro, por supuesto. Estuvieron grabando en unos barrios, hermano, tienen todas las competencias. Hay un man en Chilibre que tiene todas las competencias y lo invitamos al programa y ahora tenemos las mismas competencias, pero el man te dice, esta no es la misma medida que tenían allá. O sea, está clarito. O sea, tienen todo así. Y es que yo me acuerdo los primeros años, o sea, este comentario lo hizo Claudio y jamás se me olvidará porque fue muy real, porque a mí me tocó verlo cuando íbamos a los diferentes lugares a grabar cápsulas y demás. Me acuerdo que llegó un momento donde las canchas de fútbol las usaban para hacer competencias de Calle 7. Sí, es muy impresionante. Entonces, el auge y la forma en la que llegó a todos los lugares del país y la forma como conectó con la gente es una cosa sin precedentes y es una cosa linda de haber sido parte de. Y obviamente también fue una experiencia de muchísimo aprendizaje y de memorias que durarán toda una vida. Haber visto cómo y haber formado parte de un producto que fue un antes y un después en cualquier industria en la que tú estés. Y eres parte de un proyecto que pone un antes y un después. O sea, no sé,
El cambio ahorita, digamos, o sea, hace poco entrevisté y estuvo por aquí el que es gerente de talleres de autos híbridos y eléctricos, y estamos hablando de la transformación hacia Ujú. la movilidad eléctrica. Él, por ejemplo, y en la empresa para la que él trabaja en un par de años, cuando vean cómo estén los carros eléctricos, o sea, ser parte de algo así transformacional de una industria es algo que obviamente perdura y que es impresionante verlo por dentro, escucharlo y saber cómo se ha vivido. Ujú. Ya casi llegando al final de la entrevista, hay Ah, dos preguntitas más que te quiero hacer. Una es, obviamente en ese periodo y estos, bueno, a ver que casi 9 años ujú. que han pasado el programa, obviamente con las adversidades altos y Sí. bajos y todos, pandemia que Ujú. tuvieron que regresar y después, Exacto. ¿cómo, cómo has hecho tú a nivel personal para mantenerte, digamos, siempre enfocado, trayendo cosas nuevas? Ya no tanto el Ujú. programa es cosa de probar y demás, sino Luciano como encargado de un megaproyecto. ¿Cómo has hecho como para mantener esa motivación, ese drive, esas ganas de cada día ser mejor y mejor, cuando al final podrías haber quedado muy cómodo por decir, hey, tengo un programa bueno, sé cómo funciona, a la gente le gusta? Ujú. O sea, ¿cómo has hecho como para seguir creciendo, seguir mejorando, seguir... Sí, bueno, buena pregunta, bien, bien interesante. Creo que nos pasa por varias etapas, ¿no? Ujú. Ahí está la etapa del hastío o de la rutina. Ajá, eh, y definitivamente cuando uno percibe eso, se da cuenta que uno tiene el control de salir de eso. O sea, no es que nadie va a venir a sacarte de ahí. ajá. Entonces, y si uno empieza a sentir eso también, uno le va pasando con los años, se va dando cuenta que cuando uno empieza a detectar eso es porque la audiencia va a empezar a detectarlo. Eh, el, Ujú. el, el día a día igual, este, creo que no está, digamos, nos da tranquilidad, pero el programa, lo que uno busca cuando prende televisión es que te saque de esa, de ese estado Sí, sino que me des algo nuevo. no quieres ver el mismo programa de No, ayer hoy. no, exacto, el copy-paste no funciona. Entonces, hay, hay un tema, digamos, de decir, quiero salir de este estado, y a la vez también hay un tema de resultados. Creo que el resultado va a mejorar en la medida en que cada vez aportemos elementos nuevos al programa, ¿no? Entonces, básicamente, eh, es eso, sin perder la esencia, cómo ir agregando elementos novedosos, nuevos, o también, ¿por qué no de ser del 100% honesto, reciclados de otros lados, que al final un Ujú. productor es mucho también de consumir productos audiovisuales. Y hay cosas que viste en algún lugar que lo adaptas a lo que estás haciendo. Ajá. O sea que no, Y no siempre es inventar la rueda. no, Claro. es aplicar cosas que te parecieron geniales en otro lado y mira y aplicarlo al producto que estás produciendo. Y, y eso funciona, ¿no? Porque en el entorno en que lo estás aplicando sí es algo novedoso y nuevo. Ujú. Entonces, como esto es un programa de competencia, sí, pero agregar en temporadas donde tú has estado el elemento del azar en algún momento también Ajá, ajá. funcionó, digamos, como para romper un Me poco. acuerdo perfecto, en la temporada 10 hubo bastante azar. Ujú. Entonces, nada, y el azar no es algo que uno inventa, está ahí, es como cómo lo vas a aplicar. Es eso, ¿no? Claro. Y bueno, ya para cerrar la conversación te voy a hacer Ujú. una última pregunta. Y primero, Lu, te agradezco muchísimo el espacio No, gracias a ti, hermano. que finalmente hayamos podido conseguir para tener esta conversación. Y para cerrar, entonces cierro con una pregunta habitual que las Ajá. personas que ya son parte de la comunidad conocen, que Ujú. es algo ya más personal y va por la siguiente línea. Y va enfocado a esto. De una forma u otra, a medida que van pasando los años, experiencias laborales, desde uno que está pelado, oportunidades que tomas y no tomas, etcétera, siempre hay puntos
de mucha incertidumbre, porque hay saltos al vacío que uno toma o que te toca tomar o tipo pandemia, cosas así, siempre las habrá in and out, in and out, in and out. Y de alguna forma u otra, por la naturaleza, nosotros como seres humanos somos resilientes y logramos superar cada una de esas adversidades con dificultades, con momentos oscuros y difíciles, etcétera, pero se logran superar. Sin embargo, hay momentos como esos en donde una mano o un mentor o alguien que ya haya pasado por ahí y te pueda decir algo o te pueda estirar la mano ayuda. Y eso es lo que quiero hacer cada vez que hago esta pregunta al final del programa. Y la pregunta es la siguiente. Si tú hipotéticamente hoy, Luciano, con toda la experiencia que tienes, las cosas buenas, malas, etcétera, todo lo que has aprendido, pudieses ir atrás y encontrarte a ti mismo en un momento de mucha incertidumbre, pelado o hace un par de años o hace poco, cuando sea, pero un momento de incertidumbre donde no sabías cómo afrontar eso, pero pudieses hipotéticamente ir atrás y con el expertise que tienes hoy día, regalarle una perlita de sabiduría, un consejo a ese Lu más joven lleno de incertidumbre, ¿qué le dirías? Qué buena pregunta, hermano, buenísima. Al Luciano joven le diría que definitivamente era muy inquieto y estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo, que está bueno como experiencia y como adquirir conocimiento de todos lados, pero aprendí tarde que la disciplina es importante, que la metodología de alguna forma corta caminos y eso, que la disciplina es muy poderosa en corto tiempo. O sea, no es un sacrificio, realmente, porque cuando se vuelve hábito, resuelve casi de manera orgánica cosas que antes parecían muy complejas y el mismo hábito los resuelve ya casi en automático. Entonces, no sé si suena muy abstracto. No, me queda, o sea, yo lo veo por la línea y lo veo como que esa disciplina lo traslado a ser constante con algo. La constancia. Esa constancia, esa disciplina de estar ahí, eventualmente no te das cuenta y ya te montó en un camino que te aclara las cosas y te permite buena moverte traducción, más rápido. exactamente, tal cual. Sí, es como lo veo y no pudiese coincidir más y estar más de acuerdo con lo que dices, que me sentí identificado cuando dijiste que, y siento que todavía estoy en parte ahí a veces, de que me gusta experimentar mucho, me gusta conocer diferentes industrias, estaba aquí, estaba allá, he hecho tecnología, he hecho lo otro, pero sí creo mucho en el concepto de que en lo que sea que estés haciendo, la base que te soporta tiene que ser esa constancia en las habilidades o herramientas que realmente no te das ni cuenta y volteas para atrás y ya se te volvió un hábito. Es lo que dijiste, ¿no? Es lo que, y te va a ayudar a moverte mucho más rápido hacia esos objetivos que tengas. Tal cual. Así que bueno, con eso dicho, Lu, muchas gracias por ese último insight tuyo, mirando hacia atrás y habiendo querido expresar lo que te hubiese gustado conocer, tal vez un poco más joven. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron. Este es Personal Upgrade Academy. Como ya lo saben, y si eres nuevo, hay episodio nuevo todos los lunes. Nos puedes encontrar en todos lados. Recuerda suscribirte a los canales, también dejar tu comentario, ratear el show. Es súper importante para nosotros para llegar a más latinos. Y con eso dicho, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo lunes. Bless.